Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día, que Dios nos ha prestado la vida y nos ha permitido la gracia de poder estudiar su palabra, poder llegar hasta estos momentos en los que tenemos su gracia y tenemos su fidelidad hacia nosotros. Bueno, vamos a estudiar esta parte de las escrituras. Hoy es la última clase de este trimestre. Vamos a continuar la siguiente semana con ya iniciando otra vez otro trimestre más. Entonces estaremos publicando los formularios para que puedan enviar sus trabajos. ¿Okay? Recuerden que en mi caso es un resumen de 2 hojas. Tienen que hacer un resumen de 2 hojas con respecto a lo que hemos visto hasta este día. Bien, hermanos. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos. Gracias, oh Señor, por la vida, por las fuerzas, por tu gracia hacia nosotros, que tenemos tu palabra. Y eso es lo más importante. Así como dijo el rey David, que tu palabra es más valiosa que el oro. ¿Por qué? Bueno, pues porque el oro puede ser robado, se corrompe, pierde su valor. Pero tu palabra, Señor, y lo que da a ella, que es la sabiduría, la inteligencia, el caminar, Señor, junto a ti, oh Dios, es algo que tiene mucho más valor. Gracias, oh Dios. Rogarte para que tú nos sigas mostrando, nos sigas dando entendimiento en este día. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estábamos la semana pasada en este versículo. Efesios capítulo número 2, verso número 10. Bien. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Okay? Debemos notar que Pablo expresa muy claramente y dice que somos creados para buenas obras. No dice por buenas obras, ¿okay? Sino para buenas obras. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Bueno, cuando ya hemos nacido de nuevo, una de las cosas que Dios hace es cambiar nuestra naturaleza. ¿Sí? Y por nuestra naturaleza, pues es que actuamos. ¿Okay? O sea, la conducta está determinada por la naturaleza. ¿Okay? Por eso podemos decir que alguien que no ha nacido de nuevo no puede hacer cosas para Dios. O sea, puede hacer cosas que parezcan piadosas, pero no son nada de eso. O sea, no, en realidad no son piadosas, en realidad no tienen ningún valor delante de Dios. ¿Okay? Entonces, esto es lo importante de entender. O sea, Dios nos ha cambiado la naturaleza, pero eso es por un propósito, ¿ok? Dios ha cambiado nuestra naturaleza por un propósito. O sea, no es simplemente, hermanos, no es simplemente, eh, pues ya creí en Cristo y ahora me congrego en una iglesia y por eso ya soy cristiano. No. La vida cristiana tiene otras cosas que debemos entender. Y la vida cristiana, hermanos, es andar en las cosas de Dios. ¿Okay? O sea, si tú dices, yo soy cristiano, pero pues andas pues como en tinieblas, ¿no? O sea, andas eh, simplemente buscando las cosas de este mundo, pues yo dudo, hermanos. ¿Por qué? Porque tu conducta la determina tu naturaleza. ¿Okay? Entonces, estos son ejemplos que la escritura da acerca de las obras y tenemos las obras de la carne y las obras del espíritu. Entonces, hermanos, hacemos obras no por salvarnos, sino porque ya estamos en la salvación. ¿Okay? Hacemos obras no por salvarnos, sino porque ya estamos en la salvación. Entonces, hermanos,
al decir somos hechura suya, habla del cambio de naturaleza que tenemos en Cristo. Ahora sí podemos hacer lo que Dios le agrada. Ahora sí, hermanos. O sea, ningún ser humano hace lo que a Dios le agrada. Simplemente ¿por qué? Porque esa no es su naturaleza. Y hermanos, el hombre es experto en fingir. ¿Okay? Es experto en fingir. O sea, el hombre puede fingir que obedece a Dios, que conoce a Dios, que lee la Biblia, que muchas cosas. O sea, puede estar fingiendo, hermanos. Pero cuando ya se trata de dar fruto, ahí es donde no se puede fingir más. Entonces es importante nosotros, hermanos, entender que no es que te esfuerces por dar fruto. Eso no es no es el punto. O sea, no, muchos dicen, es que yo debo de dar fruto para demostrar que soy cristiano. No, el fruto es algo natural de nuestra naturaleza. ¿En qué debemos esforzarnos? En la doctrina. O sea, debemos estar constantemente aprendiendo. Debemos estar constantemente apegados a Cristo. Debemos estar constantemente meditando en las palabras de Cristo. ¿Ok? Entonces, para muchos, pues esto a veces no tiene ningún valor, hermanos, y eso es importante. Versículo 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otra cosa que se demuestra, hermanos, cuando somos cambiados de naturaleza, es que ahora pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Okay? Ahora aquí Pablo va a decir otra cosa que tenemos en Cristo. Dice ahí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, en cuanto, podemos decirlo así, en cuanto a linaje, en cuanto a geografía, en cuanto a nacimiento, éramos llamados sin circuncisión. Y esto, hermanos, no solamente tiene que ver con la parte de que pues no hicieron nada en el prepucio del hombre, ¿no? O sea, tiene que ver, pero lo que implicaba eso, ¿ok? Lo que implicaba, o sea, lo que implicaba era que cuando a alguien se le hacía la circuncisión, pues lo que implicaba era que era parte del pacto, ¿ok? Era parte de las promesas que Dios había hecho a Abraham. Sin embargo, Israel no entendió el alcance de eso. ¿Eh? O sea, Dios dio la circuncisión física, ¿okay? Física que conocemos y que hasta el día de hoy se hace. Dios dio esa circuncisión física como una sombra de lo que habría de venir. ¿Cuál es lo que habría de venir? Nuevamente, seguimos en ese punto, nacer de nuevo. O sea, Dios ahora circuncida nuestro corazón y otra vez esto también es símbolo de nacer de nuevo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que al momento de nacer de nuevo, hermanos, como lo vimos, o sea, cuando somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, esas buenas obras significan que ahora hemos sido hechos, Dios nos ha cambiado nuestra naturaleza. Pero no solamente eso, nos ha hecho parte de un pueblo que participa de las promesas. ¿Ok? Entonces Pablo va a proceder a explicar eso. Porque eso es un misterio muy grande. ¿Ok? O sea, ahorita nosotros lo leemos y pues lo entendemos y decimos, pues sí, cierto, Dios nos hizo parte de un pueblo, de la iglesia. Pero hermanos, en ese tiempo era un misterio. Era un misterio que Dios ahora nos ha revelado. ¿Cuál es el misterio, hermanos? Que tanto gentiles como judíos tienen que creer en Jesucristo y que el verdadero Israel no es el Israel étnico. El verdadero Israel es todos aquellos que han sido circuncidados en el corazón. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque es por eso que a veces hay varias explicaciones
que pues no digo que no estén tan mal, en el sentido de que, pues bueno, eso es lo que ellos entienden y tienen una cosmovisión de ciertos autores que ellos han desarrollado cierta teología. Pero hermanos, lo que más vemos en el libro en la epístola a los Efesios, en la epístola a los Gálatas y en la epístola a los Hebreos, lo que más vemos eso es que ahora Israel, la iglesia es el Israel de Dios, y que el verdadero Israel, hermanos, el verdadero Israel es Jesús. El verdadero Israel es Jesús. ¿Ok? O sea, eso es importante entenderlo. Israel era una sombra de lo que Jesús es. Y digo es porque Él vive. O sea, ¿a qué me refiero? Todas las leyes, todo el sacerdocio, todo el servicio, todos los profetas, toda la ley, toda la revelación, toda la historia de Israel. ¿Okay? Porque obviamente la Biblia se enfoca en un pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. O sea, se enfoca en ese pueblo. O sea, desde el principio vemos eso, ¿no? Está Adán y Eva, y Dios nos dice que de una línea va a venir eso, ¿no? Entonces viene Set, de esa línea empieza a salir Enoch, y empieza a salir Matusalén, y empieza a salir Ur, ¿no? Y empieza a salir el papá de Abraham, y de ahí viene Abraham, ¿okay? De la línea de Set, de ahí viene Abraham. Y Abraham empieza a caminar, y entonces Dios le promete, Dios lo saca de Ur de los Caldeos, y entonces Dios le da un hijo, y de Isaac vienen otras dos líneas, que es Jacob y Esaú. Pero antes de eso, hermanos, antes de eso, recuerden que antes de llegar con Abraham viene un diluvio, ¿okay? Y ahí viene Noé, y Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la línea que Dios elige para sacar en este caso a toda esta línea que ahorita vemos que fue Israel, fue Sem. Por eso se les llama semitas. Los semitas salieron de Sem, y todos los semitas son los árabes, ¿okay? Toda la parte árabe son semitas, ¿okay? Por eso se les llama así. Entonces los de Cam son todos los de raza negra, ¿okay? Todos los de los africanos, los que son ¿cómo se llama? De esta parte más al sur del Ecuador, son de Cam, ¿no? Y el Jafet son los europeos, son todos los europeos, ¿no? Que ahora vemos. Y ya las mezclas, pues obviamente ya somos nosotros que ya no somos, vamos a decir, sangre pura, ¿ok? Sino que ya somos mezclas, productos de mezclas. Entonces, sale el pueblo de Israel. Entonces la Biblia se enfoca mucho en un pueblo que fue esclavizado, que salió triunfante de Egipto, que Dios les dio leyes, les dio un tabernáculo, los introdujo a la tierra prometida, o sea, hizo muchas maravillas. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, Dios se enfoca en un pueblo. Pero ¿cuál es la razón de esto? Bueno, hay varias. Una de ellas es porque de ese pueblo viene el Mesías. Es obvio, ¿no? Y número 2, porque esas leyes, o sea, a través de ese pueblo, Dios introdujo leyes al mundo. ¿Okay? Dios introdujo los 10 mandamientos al mundo. Dios introdujo sus enseñanzas al mundo. Dios introdujo parte de su carácter a través del servicio levítico al mundo. Y todo eso era sombra, 1, del carácter de Cristo, 2, de cómo juzgaba a Cristo, y 3, cuál era el servicio perfecto de Cristo. O sea, hermanos, tenemos que entender que el verdadero Israel es Jesús. ¿Okay? El verdadero Israel es Jesús. Y por tanto, todos los que estén unidos a Cristo, hermanos, todos los que estén unidos a Cristo son parte de Israel. ¿Ok? Eso es lo que los judíos no entendieron. Y hasta el día de hoy no lo entienden. O sea, por eso hoy, si tú quieres hacerte judío, pues empiezan a crear genealogías, y te pones tu kipá y cierta ropa, y te dejas taireles. O sea, se ve que se dejan las patillas y se hacen como chinos, ¿no? Esos son caireles ahí en la cara, y ciertos ritos, o sea, muchas cosas que hay que guardar según los rabinos, ¿no?
Apenas estaba yo viendo un video sobre el año nuevo, porque apenas fue el año nuevo judío, ¿no? El año nuevo judío es entre septiembre y octubre, ahí es el año nuevo. Y hay muchas cosas que se deben de hacer, ¿no? Dependiendo del día en que va a caer, si va a caer en sábado, si va a caer en domingo, qué es lo que se va a comprar, qué es lo que se va a comer. O sea, muchas cosas que pues, radican en la cábala, hermano. O sea, radican en puros pensamientos que ellos tienen y que creen que los acercan más a Dios, ¿ok? Pero hacen a un lado a Cristo. ¿Se dan? O sea, hacen un lado a Cristo, ellos creen que por sus propios medios pueden estar cerca de Dios, ¿okay? Pero pues en realidad no es así. Bueno, entonces eso es lo que debemos entender, hermanos. O sea, que Cristo es el verdadero Israel. Así que todo aquel que está en Cristo, cuando dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Lo que trata de darnos a entender ese versículo es que no solamente es que todo lo de atrás se ha finiquitado, se ha borrado. No solamente significa eso, o sea, sí lo significa, pero también lo que significa, hermanos, es que hemos sido hechos parte de un pueblo que se identifica con Cristo y que ha sido circuncidado en el corazón. Así como anteriormente. O sea, se decía que Dios les dijo que aquel que no fuese circuncidado tendría que ser cortado. O sea, no era parte de la promesa, no era parte de la herencia, no era parte de las cosas que Dios había prometido. Y eso tenía un porqué. ¿Cuál era la razón del porqué? Bueno, la razón era porque, pues obviamente todo eso era una sombra de que aquel que no nace de nuevo, pues no puede pertenecer al reino de Dios. ¿Okay? Todo eso era una sombra. ¿Okay? Eso es muy importante entenderlo porque si no, hermanos, por eso hoy en día muchos caen en el error grave de que quieren ser judaizantes. ¿Okay? Y ya empiezan que con cantos en hebreo y que pronunciar el nombre de Jesús en hebreo porque ese era el verdadero nombre y mencionarlo en castellano, en inglés o en portugués es una blasfemia y no nos referimos al mismo. O sea, muchas cosas que son pensamientos de hombres, hermanos, porque la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, toda lengua. No dice, los que hablan hebreo confesarán, no dice eso, dice toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, sacan muchas cosas, hermanos. ¿Saben por qué sacan ese tipo de cosas? Porque a la carne le gustan esas cosas. A la carne le gusta como que tener injerencia en la adoración, en lo que hacemos, en el entendimiento, en cómo hacemos el servicio a Dios. O sea, ellos quieren tener la carne quiere tener mucha injerencia de esto. Bueno, entonces, hermanos, por eso dice ahí, por tanto, retomando el versículo 11, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eres llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Okay? Ya expliqué todo eso. En aquel tiempo, o sea, antes de Cristo, eso significa en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Okay? Vean cómo lo pone Pablo. Vean cómo lo pone Pablo. Vean cómo lo dice. Lo está diciendo así. Está diciendo, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Significa que ahora sí son ciudadanos. La pregunta es, ¿de cuál Israel? ¿No? ¿De cuál? Ok, ahora somos ciudadanos de Israel. ¿De cuál Israel? Pues del verdadero Israel. ¿Cuál es el verdadero Israel? Todos aquellos que confían en Cristo. La respuesta es, la iglesia es el verdadero Israel. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero Israel. Él es la raíz de David. Él es la raíz de la savia del olivo.
¿Ok? Ajenos a los pactos de la promesa. Nada más lo que dice, ¿no? Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles pactos, hermanos? Pues el pacto de la ley y el pacto de la gracia, que ahora vemos. Éramos ajenos. ¿A qué nos referimos? A que no teníamos entrada a los pactos simplemente porque primeramente el pacto de la ley era hecho en la sangre de los machos cabríos. Y pues los gentiles no teníamos acceso a eso. O sea, nosotros no hemos hecho sacrificios así. Y el segundo pacto fue hecho en la sangre de Cristo. Y también los gentiles pues no teníamos acceso a eso, hermanos. Hasta que creímos, entonces tenemos acceso a esos pactos, porque esos dos pactos se complementan, aunque el pacto de la ley, dice la palabra en Hebreos, que era ineficiente, por eso hubo necesidad de uno nuevo, y y cuando decimos nuevo es que el otro ya se ha envejecido y está próximo a desaparecer. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué significa? Significa que no había una manera de llegar al cielo. Entonces, podríamos decir algunas cosas, 5 puntos para ver este versículo. Número 1, mientras que Israel era el pueblo de la promesa, los gentiles estaban separados de las promesas. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, ajenos a los pactos de la promesa. Número 4, sin esperanza. ¿Ok? O sea, habla aquí de la esperanza de la vida eterna y al estar ajenos a los pactos de la promesa, obviamente ellos no tenían esperanza, o sea, no tenían un medio claro de cómo llegar a la vida eterna. Y número 5, sin Dios en el mundo. Ese término significa ateos, sin Dios, es decir, carente de Dios. Aquí no se refiere a la forma intelectual de negar a Dios, como los ateos que hoy conocemos. O de no creer en Dios, porque los efesios eran panteístas, o sea, tenían muchos dioses, porque creían que las cosas inanimadas o animadas eran Dios, ¿ok? Ellos sin duda tenían dioses, pero Pablo les dice que no conocían al Dios verdadero. O sea, hermanos, prácticamente cuando tú tienes un ídolo, tú no conoces al Dios verdadero. O sea, no estamos diciendo que no creas en Dios. Lo que estamos diciendo es que tú no crees en el Dios verdadero. Porque hay dioses en el mundo que los hombres se han hecho, pero no son dioses en realidad. O sea, lo que estamos diciendo es que tú no tienes al Dios verdadero porque no confías en el Dios verdadero. ¿Ok? Entonces, no estamos hablando aquí, cuando dicen sin Dios en el mundo, no estamos hablando del ateísmo intelectual, porque tenían muchos dioses, pero vagaban en el mundo con su pensamiento irracional, pero con los pensamientos de la palabra de Dios. ¿Okay? Dios jamás los excluyó, y si bien es cierto que no les dio tablas de piedra, pero se les escribió en su corazón cuando creyeron en Cristo. ¿Okay? Seguimos allí, versículo número 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí la palabra lejos, recuerden que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido significa lejos, sin nunca poder alcanzar algo, quedarse corto. ¿Okay? Quedarse corto, o sea, todas las obras que el hombre hace para llegar a Dios son nada a comparación de lo que Dios es y de lo que Dios está demandando. O sea, todas las cosas que el hombre hace, que el hombre pretende realizar, son nada a comparación de lo que Dios es. ¿Okay? Entonces aquí vemos cómo Pablo describe la circunstancia de los efesios y que en otro tiempo tenían una condición diferente a la que está describiendo aquí el apóstol Pablo, tanto de tiempo como de lugar. O sea, vean, hermanos, Efesio, la iglesia o la ciudad de Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana de los Efesios. O sea, y vean cómo aquí, o como más que nada que aquí, que en México, que es un pueblo católico,
¿cómo inician así los pueblitos? ¿Cómo inician así los poblados? Pues lo que hacen es que llegar a un lugar, plantan una catedral y de la catedral se piensa expandir el pueblo. ¿Ok? O sea, primero está la catedral y eso es lo que delimita el inicio del pueblo y la gente que va llegando pues va construyendo sus casas alrededor de la catedral que se ha impuesto al principio. ¿Ok? Entonces, pues obviamente Diana de los Efesios tenía un templo espectacular, majestuoso, y obviamente la gente pues quería estar cerca de. Entonces, entre más cerca estuvieras del templo de Diana de los Efesios, pues tú sentías que estabas más cerca de Dios. Pero en realidad Pablo les dice que no, que en realidad ellos con, con su casa cerca o lejos, siempre están lejos de Dios. El lugar que tenían ellos era sin ciudadanía en base al pueblo de Dios, sin esperanza y Dios en el mundo. Pablo está hablando acerca de los que estaban lejos, es decir, los gentiles que habían venido a Cristo, estaban lejos, ¿ok? Entonces, cuando estaban lejos, es como cuando nos referimos a que están en el mundo, que están lejos de Dios. Pero esto solo era un sentido externo, porque podían volverse al judaísmo, pero en su corazón estar lejos de Dios. Pero Pablo ahora lo dice en sentido espiritual, porque por medio de Cristo ahora somos hechos cercanos a Dios. ¿Qué significa, hermanos? Significa que mucha gente iba luego al tabernáculo y ofrecía sacrificios, pero en su corazón estaba lejos de Dios. Cuando estamos en Cristo, hermanos, no solamente es para que se nos perdonen los pecados, sino también para hermanos, ser hechos cercanos a Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. O sea, hermanos, lo que debemos entender es que ahora tú puedes orar a Dios. O sea, muchas veces pensamos mal que el pastor está más cerca de Dios. Nada más erróneo que eso, hermanos. Nada más erróneo que eso. Yo también soy oveja. Yo también necesito ser pastoreado, yo también necesito aprender, yo también necesito a veces ser reprendido, a veces ser disciplinado, a veces ser llevado a veces a momentos complicados para recordar lo que Dios me ha dado. O sea, no crean que los pastores estamos súper cerca de Dios, no, hermanos, a veces también estamos pasando luchas, estamos pasando soledad, estamos pasando una tierra árida, o sea, estamos pasando muchas cosas. ¿Okay? La Biblia en este verso es claro que esta separación de los gentiles la mide de tal manera que solo con el sacrificio de Cristo puede remediarse esto. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, este versículo es muy interesante. Y otra vez, ven que lo estoy repitiendo casi todas las clases. ¿Queremos saber cómo es la iglesia? La epístola a los Efesios nos da la pauta de qué es la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que creen en Cristo, no importando su raza, su lengua, su estatus económico, no importando nada, porque todos, hermanos, hemos sido hechos partícipes de un mismo espíritu. Ahora, hermanos, aquí en 2.14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tú sabes que el templo tenía varios patios, ¿no? Ahí estaba el patio de los gentiles, el patio de las mujeres y el patio de los hombres, ¿okay? El patio de los hombres era más adentro. Entonces, se iba separando todo el ¿cómo se llama? El templo en varios patios, donde esa era la delimitación y estaba delimitado por muros, ¿ok? Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, todos esos muros que separaban, o sea, obviamente quienes eran los gentiles, era el patio más afuera, o sea, estabas completamente alejado del templo, o sea, podías hacer sacrificios, pero no podías ir más adentro, solamente los hombres podían ir más adentro. Señal, supuestamente ellos, de que ellos sí tenían acceso
a las promesas de Dios y tenían acceso a la presencia de Dios. Ahora, Dios mismo en el Antiguo Testamento también puso esa gran diferencia de que ningún gentil debía acercarse, ningún hombre, por si no podía ser sacerdote, alguien que tenía una esposa gentil, no podía. ¿Okay? ¿Por qué razón? La razón es porque Dios quiere completamente todo de nosotros. Y una persona que tenía una gentil de esposa, su corazón estaba dividido. Un gentil no podía acercarse a Dios. ¿Por qué no? Pues simplemente porque no le conoce. Simplemente por eso. Pero ahora con Cristo, Dios ha derribado la pared intermedia. Óiganlo bien, en Cristo. No es que, bueno, ahora cualquiera puede servir en la iglesia. Perdóname. Sí, cualquiera puede servir, pero, o sea, puede, pero no debe. O sea, es lógico que, y hay congregaciones que yo me he enterado, que rentan grupos para que den la alabanza el domingo. Los rentan, ¿ok? ¿Se puede? Pues sí, se puede, muchos lo hacen. Pero hermanos, esta no es adoración. O sea, esa gente puede tocar muy bonito, pero no sabe adorar a Dios. ¿Por qué? No le conoce. Entonces, hermanos, es triste ver cómo hoy se ha minimizado el servicio dentro de la iglesia con tal de tener, no sé, buena música, con tal de tener buenos cantos, con tal de tener buen sonido. Pues es que este hombre o esta mujer saben tocar un instrumento, pues ya ponlos. O sea, no hemos entendido a quién servimos. No hemos entendido, hermanos, en verdad. Y es triste ver cómo congregaciones le dan más prioridad al talento que al conocimiento. De verdad, o sea, es increíble. Entonces, hermanos, si no hemos entendido que ahora nosotros estamos en Cristo y el por qué servimos a Dios y el por qué tenemos acceso a la presencia de Dios es por Cristo, vamos a hacer muchas cosas en la carne. Muchas cosas. Y la carne puede hacer en apariencia cosas, pues, más o menos decentes. ¿Ok? Más o menos decentes. Sin embargo, hermanos, al final, todo eso va a perecer. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.